Pasa la aguja por las cuentas a manera de zigzag. Vamos a necesitar Miyuki 11-0, arito, collar de cordón de cuero, aguja, hilo nylon transparente. Comencemos. Tomamos 4 cuentas. Hacer 2 nudos. Pasa el hilo por una cuenta. Agregaremos 2 cuentas en cada espacio como en la imagen. Agregamos las siguientes cuentas como muestra la imagen. Guíate de esta imagen para que sepas dónde tienes que agregar las cuentas. Observa dónde colocarás las cuentas.
Sigue estas indicaciones para que agregues las cuentas. Y finalmente, así queda la primera pieza de la estrella. El hilo excedente lo escondemos y cortamos. Haremos 4 piezas más. Toma una de las piezas, pasa el hilo por la primera cuenta y agregamos un miyuki en cada uno de los espacios. Esto se tendrá que hacer antes de unirlo con otra pieza. ¡Listo! Ahora sí podemos unirlo. Pasa la aguja por las cuentas a manera de zigzag. Giré el trabajo para mayor comodidad. Pasa el hilo por dentro de las cuentas, hasta el otro extremo de la pieza negra. Y ahora agregamos miyuki en los espacios. Para poder unirlo con otra pieza. Así. Ahora lo podemos unir con la pieza azul. Pasa la aguja por las cuentas a manera de zigzag.
y así unes todas las demás piezas. En el centro agregamos una cuenta con el color que le corresponde. Repetiremos. Toma un miyuki, introduce la aguja de arriba hacia abajo. Y después saca la aguja por la cuenta de la derecha, de abajo hacia arriba. Repites hasta completar la vuelta. Pasa al otro lado de la estrella y unes las piezas. No olvides que primero tienes que agregar cuentas en los espacios. Ahora sí puedes unir las piezas. En el centro, agregar cuentas del mismo color. Después pasa la aguja por todas las 5 cuentas. Escondes el hilo y cortar.